Buenas noches. Ahí están ingresando los últimos. Sí, creo que estamos todos ahí. Ahí entra alguien más. A ver. Bien, bueno. ¿Dudas hasta acá? Con los trabajos prácticos, ¿sí? Que tenían varios para hacer, prácticos 6, 7, 8. ¿Sí? Eran similares, pudieron hacerlos. ¿Tienen algún punto específico con dudas? En mi caso todavía no los empecé, Sí. Pero bueno, ahí mala mía. Bueno, autocrítica. Bien. Sí. Bueno, pero a ver, sí les pido que traten de empezar a hacerlos para que tengan las dudas que tengan, las podamos ir hablando. Más que nada para los encuentros. Si ustedes tienen dudas y las plantean en el foro, yo trato de contestarlas. A veces les responderé más rápido, otras más lento, pero trato de evacuar las dudas. Buenísimo. Y mejor por ahí en el encuentro porque podemos charlarlo y pueden escuchar el resto, por ahí alguna duda que no la podemos profundizar. Bueno, hagan una cosa, traten de terminar para la próxima clase los prácticos, y anótense las dudas y me lo preguntan, ¿sí? Seguro, algo van a tener, si no, bienvenido, o sea, mejor, genial, si no tienen dudas. Un gran avance. Mi idea es, veamos, el apunte que le subo de fondo fijo, ¿sí? Así ya podemos dar por dado este tema, ¿sí? Le subí un apunte muy simple de fondo fijo para que ustedes puedan tener algo de teoría y pueden buscar fondo fijo en alguna bibliografía de contabilidad, ¿sí? Lo que puede pasar es que cuando lo busquen se puede presentar alguna diferencia de criterios a la hora de registrar. Mi forma de registrarlo es la que les voy a plantear y creo que es la que coincide con el resto de la cátedra, con el resto de los profesores, que básicamente es lo que venimos haciendo todos los años. ¿Sí? Les puede pasar que en alguna bibliografía la registración del fondo fijo tenga alguna diferencia. A ver, ¿qué es el fondo fijo? Seguramente hay gente que ya lo ha escuchado nombrar, ya ha tenido en contabilidad o en algún secundario o en alguna tecnicatura. El fondo fijo es un sistema de caja chica, ¿sí? Es decir, nosotros estamos acostumbrados en contabilidad a hablar de la caja, ¿sí? Tanto de el efectivo, ¿sí? Como las monedas que tenemos en nuestro poder. Bueno, cuando hablamos del fondo fijo hablamos de una caja chica. ¿Y por qué se dice caja chica? Porque es un pequeño monto de dinero, ¿sí? Que la empresa va a tener disponible para hacer frente a gastos menores, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es no tener grandes cantidades de dinero en la empresa. Básicamente por seguridad, control y limitar las responsabilidades. ¿Qué pasa con esta situación? Capaz que alguno lo ha vivido porque ha pasado o verlo como cliente. En la cooperativa obrera, cuando ustedes van a hacer una compra y ven que el cajero cada tanto corta y empieza a
contar los billetes, ¿sí? Los mete en un sobre y los guarda. Bueno, no es que está haciendo un fondo fijo, sino que lo que está haciendo es un corte de manera de no tener tantos billetes en su puesto, ¿sí? Y limitar la responsabilidad. Hace, junta hasta un determinado monto, lo mete en un sobre, un buzón, las formas que explique cada sucursal, y lo firma generalmente. Entonces, en ese sobre, él, ¿sí? Se responsabiliza por el contenido de ese dinero. Y ya lo mete en un buzón que ya se supone que no se lo pueden sacar, ya queda cerrado. Entonces ahí lo que hace es limitar la responsabilidad. Bueno, cuando hablamos de un sistema de caja chico o fondo fijo, lo que hacemos es dejar muy poco dinero, ¿sí? En la empresa, de forma de hacer frente a gastos menores. Gastos menores como fotocopias, un gasto de, no sé, de una resma, de algo que necesitamos en el día urgente, pero que es de un monto no significativo. En el apunte les puse, este sistema de fondo fijo reemplaza el sistema de caja que utilizamos normalmente. Cuando nosotros utilizamos el sistema de caja que estábamos acostumbrados a usar, vendíamos en efectivo y nos ingresaba todo ese efectivo en la caja. Y permanecía ese efectivo, que capaz que era un montón. Después, algún día íbamos y lo depositábamos. Bueno, en el sistema de caja chica, el objetivo es que la menor cantidad de dinero en efectivo permanezca en la empresa. ¿Quiere decir que no voy a cobrar más en efectivo? No, voy a cobrar. Pero ya no voy a utilizar la cuenta caja, sino que voy a utilizar otras cuentas. El objetivo va a ser que ese dinero que esté en la empresa automáticamente o periódicamente se deposite. ¿Sí? ¿Qué pasa con estas empresas, llámese la cooperativa obrera o grandes supermercados o grandes empresas en las cuales tienen mucho movimiento de efectivo? ¿Qué hacen? Llaman al camión de caudales, ¿sí? Esos camiones que todos nos quisiéramos llevar para nuestra casa. Bueno, ¿y qué hacen? Ese dinero se lo llevan o bien a una caja fuerte de la propia empresa de caudales o al banco, ¿sí? Para que no quede en la empresa y sea posible de algún robo. Bueno, ¿qué más les puse? Les puse que se realiza con el fin de disminuir el efectivo en la empresa por razones de seguridad y control. Agregaría, ¿sí? Por una cuestión de limitar las responsabilidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo gran cantidad de efectivo en la empresa, las personas que estén en contacto con ese efectivo van a tener mayor responsabilidad. Porque cuanto más grande sea el monto, más grande es la responsabilidad. Va a estar encargado de que eso permanezca. En cambio, si dejamos un monto pequeño, una caja chica, un stock de seguridad, bueno, en ese caso, el límite, el riesgo es bajo. Y la responsabilidad que tengo es, bueno, si dejé 2.000 pesos, el riesgo es 2.000 pesos. ¿Sí? No son 3.500.000, son 2.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el riesgo baja, la responsabilidad baja. Obviamente también lo utilizo como forma de control. ¿Por qué? Porque al dejarle poco dinero, lo puedo controlar periódicamente de forma más ágil. ¿Qué va a pasar contablemente? Vamos a dejar de utilizar la cuenta contable caja. ¿Sí? Cuando establecemos un sistema de fondo fijo, la cuenta caja desaparece. Error típico de un parcial o de un final. Les pongo, se instrumenta un sistema de fondo fijo, ¿qué me usa en el próximo asiento? La cuenta caja. Bueno, no, está mal. El objetivo es reemplazarlo. Reemplazar la cuenta caja. Les puse, y al momento de constituir el fondo fijo, se la debe saldar. Es decir, contablemente, la cuenta caja me tiene que quedar en cero, porque cambio de sistema. Cambio. Dejo de tener la cuenta caja y voy a utilizar otras cuentas. Van a ser las cuentas fondo fijo y recaudaciones a depositar. Esto está en el apunte que les subí. Traté de sintetizarlo lo máximo posible y hacerlo lo más práctico posible para no agobiarlos con la parte teórica. Al constituir el fondo fijo, utilizamos el efectivo obrante en la empresa. Es decir, si yo tengo ya efectivo, tengo la cuenta caja utilizando un sistema de caja y en el saldo del libro mayor tengo 10.000 pesos que coinciden con la realidad, tengo los 10.000 pesos, un fajo de 10.000 pesos,
Si decido constituir un fondo fijo ahora en el ejemplo vamos a ver que de 1.500, ¿qué va a pasar? De esos 10.000 saco 1.500, los guardo en una cajita, que es la que vamos a usar vamos a suponer que la vamos a usar para todos los días, nos compramos bizcochito en la panadería. En la empresa ya es una política que se compran bizcochitos todos los días. Bueno, dejamos un efectivo para eso. ¿Sí? Y además todos los días se hacen las fotocopias de, no sé, de documentos. Entonces, dejamos un dinero para eso, que cubra o el día o la semana. Sacamos esos 1.500 pesos y el resto, los 8.500, ¿qué hacemos? ¿Los prendemos fuego? No, los depositamos. Porque a su vez, otro tema importante que aparece cuando implementamos un sistema de fondo fijo es la utilización de todo lo que es la banca. ¿Sí? Es decir, todo lo que es el banco lo vamos a utilizar de forma más asidua debido a que los movimientos bancarios son mucho más seguros. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a operar a través de operaciones con cheques. ¿Sí? Cuando vamos a pagar, vamos a emitir cheques, ¿sí? De pago común, de pago diferido. Vamos a hacer transferencias. Vamos a utilizar, si tenemos en la empresa una tarjeta de débito o de crédito, vamos a utilizar la tarjeta. ¿Sí? Hoy tenemos también otras opciones, como puede ser Mercado Pago. Utilizaremos una opción virtual. ¿Sí? Estas serían las opciones. Dejamos de lado todo lo que es el efectivo en la empresa, lo más vulnerable. Tratamos de volcarnos a lo electrónico, a lo bancarizado. Les puse que al constituir el fondo fijo utilizamos el efectivo obrante en la empresa, lo que tenía, ¿sí? En dicho momento, y el saldo disponible los depositaremos en la cuenta bancaria. Entonces, como les dije, ejemplo, tengo 10.000 pesos, constituyo un fondo fijo por 1.500, la diferencia de esos 8.500, voy y los deposito en el banco. Entonces, lo único que queda en la empresa son esos 1.500, destinados a gastos menores. No va a estar destinado a la compra de mercaderías continuamente, si yo compro mercaderías para vender. Algo que, bueno, el monto me alcance, pero lo normal es que no esté destinado para eso, va a estar para gastos menores. ¿Sí? Fíjense que les puse, para los ingresos de fondos, porque si ustedes me dicen, bueno, si yo no puedo usar la cuenta caja, ¿qué voy a usar cuando me ingresa dinero? Cuando yo vendo y me ingreso dinero, ¿qué hacíamos contablemente? Usábamos la cuenta caja. Bueno, entonces en este caso vamos a usar otra cuenta que se denomina recaudaciones a depositar. Es una cuenta de activo, también del mismo rubro dentro de lo que es el plan de cuentas, dentro de lo que es caja y banco, ¿sí? Es decir, son una cuenta similar a caja, pero bueno, se denomina recaudaciones a depositar. Y su nombre lo indica, son recaudaciones que vamos a depositar. Lo más rápido posible lo vamos a depositar, para que no quede en la empresa. Eso se llama recaudaciones a depositar. ¿Sí? Y estos depósitos seguramente van a ser periódicos. En algunos casos son más de una vez en el día, en otros son semanales, en otros mensuales. ¿Sí? Eso lo va a establecer cada una de las empresas. Para los egresos de fondos utilizaremos, para los ingresos de fondos significativos, ¿sí? Son aquellos que superan el valor por el cual constituimos el fondo fijo. Esto es criterio, ¿sí? Es un criterio que yo establecí, es decir, bueno, ¿cuándo considero que un egreso es significativo? Bueno, lo considero que es significativo cuando supera el monto por el cual yo constituyo el fondo fijo. Es algo que es superior porque es significativo, porque es grande, porque es importante. Bueno, eso no lo voy a hacer con el fondo fijo, porque a su vez, el fondo fijo lo que me hace es decir, bueno, puedo dejar ese dinero a merced de un empleado al cual no le autorizo a emitir cheques, por ejemplo, o no le autorizo a hacer pagos de gran envergadura. ¿Sí? Te lo dejo a un empleado que yo ya sé que le dejo tanto dinero y él va a responder por ese dinero. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo un egreso es significativo? Cuando supera el monto del fondo fijo. Cuando los egresos de fondos son significativos, lo haremos a través de la emisión de cheques, transferencias bancarias o tarjetas. ¿Sí?
Si quieren, podrían agregar también hoy otros medios de pago virtuales, como por ejemplo Mercado Pago, ¿sí? Es decir, no tengo el dinero en efectivo, sino que está a través de no de una banca, pero una banca virtual, ¿sí? Para los egresos poco significativos, es decir, los que no son significativos, ¿sí? Me disculpan un momento, que tengo un... Ya estoy, ¿eh? Bueno, ahí está, ahí volví, ¿eh? Disculpen. Bueno, estamos con los egresos. Les dije, cuando eran significativos, utilizamos cheques, transferencias, o medios bancarizados. Obviamente, ¿quién va a hacer esos cheques y esas transferencias? Bueno, alguien con la suficiente responsabilidad y autoridad dentro de la empresa para hacerlo. No va a ser cualquiera, ¿sí? Entonces, de esa manera ejerzo mayor control sobre los fondos. De la otra manera, teniendo el dinero en la empresa, y si no tengo asignado bien las responsabilidades, es más vulnerable de que sufra algún ataque ese dinero, ¿sí? Esos fondos. Cuando hablo de egresos poco significativos, ¿sí? Es decir, aquellos que no superan el valor por el cual se constituyó el fondo fijo, se utilizará el fondo fijo. Es decir, si yo tengo que pagar resma por, no sé, 300 pesos, ¿sí? Y yo tengo un fondo fijo de 1.500, bueno, voy a utilizar de ese dinero. Agarro de ese dinero y lo pago. ¿Qué les aclaré? El cual tendrá su contabilización al momento de realizar el arqueo del mismo. ¿Qué significa esto de realizar el arqueo? Bueno, cuando yo realice el arqueo, es decir, que cuando yo me detengo a controlar ese fondo fijo y a ver qué pasó con ese dinero que yo había destinado para gastos menores, ¿sí? Lo voy a hacer, como les digo, periódicamente. ¿Y ese periodo cuánto puede ser? Bueno, lo va a establecer la empresa. Como les dije, puede ser de 1 hora, puede ser de 3, de 5, de un día, de un mes, no sé, de 3 meses. Depende de la envergadura y de los movimientos que tenga la empresa. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a controlar qué es lo que quedó del fondo fijo. Ustedes imagínense una cajita, si quieren ser una cajita de zapatos o un cajoncito que se denomina fondo fijo. Y ahí adentro tienen los 1.500 pesos. Si gastamos 300 para una resma, ¿cuánto deberíamos tener en el cajón cuando voy a controlar? Deberíamos tener 1.200 pesos
y una factura por los 300. Total 1.500. ¿Sí? Creo que todos estaríamos de acuerdo. Eso sería lo que deberíamos encontrar en situación normal. No haya ni un sobrante ni un faltante. ¿Sí? Que nadie haya metido la mano ni nada por el estilo. Si pasó eso en ese periodo, eso es lo que tendría que ver. Bueno, ¿cuándo lo voy a contabilizar? En el momento que hago el control, no cuando hago efectúo la operación, y no cuando pagué. Lo hago cuando controlo. Vamos a suponer que para una semana establecí 1.500 pesos. Bueno, yo el lunes usé 300 para resma. El miércoles usé 200 para una factura. Y el viernes sacamos 500 pesos para adelanto para un empleado. ¿Sí? Por lo tanto, 300, 200 y 500 usé 1.000 de los 1.500. ¿Qué voy a tener? Por un lado voy a tener 300 pesos de una factura en resma, 200 de una factura, un ticket por las facturas, y entregué un adelanto de sueldo, tendré un vale por adelanto de sueldo del empleado, ¿sí? Y me van a tener que estar sobrando 500 pesos, ¿sí? en condiciones normales, ¿no? El día viernes es el día de control, o el día de arqueo, hago, controlo. Fondo fijo tendrían que ser 1.500, que era el dinero que tenía. Tengo esas facturas que dije y tengo ese efectivo. ¿Está todo bien? Bueno, ahí recién agarro los comprobantes y los registro contablemente. No en cada momento que va pasando. Y así vamos a trabajar en este curso. Esta va a ser la forma de trabajo. ¿Sí? De esta manera, como no son gastos de gran envergadura, los registramos todos cuando. En el momento de hacer el arqueo. ¿Sí? En ese momento, ahí los registramos. Bueno, ¿qué más les puse? Bueno, les hice ejemplos de contabilización del fondo fijo. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Sí? ¿Cómo constituye el fondo fijo? Cuando yo les diga, se instrumenta un sistema de fondo fijo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les puse ejemplos de distintas formas. El primero dice, constitución del fondo fijo en 1.500, saldo del mayor de caja 2.000. Bueno, ¿qué quiere decir? Tengo 2.000 pesos en la caja, con un sistema de caja. Ahora digo, quiero pasar a un sistema de fondo fijo. ¿Sí? Los directivos decidieron implementar un sistema de fondo fijo. Bueno, como yo ya sé que la caja tiene que desaparecer, ¿cómo hago para que desaparezca? 1.500 lo destino al fondo fijo, que es lo que quiero tener. Los otros 500 hago. Los deposito en el banco. ¿Por qué en el banco? ¿Es caprichoso esto? No, lo deposito en el banco porque yo voy a utilizar el banco para poder efectuar el resto de las operaciones. Entonces, ese dinero sobrante no lo dejo en caja, porque la caja me tiene que desaparecer, tiene que dar en cero. Entonces, lo deposito. Por eso el acento que yo les puse es fondo fijo, activo que aumenta por 1.500, banco provincia, cuenta corriente 500, porque deposito el saldo ese que me sobra, a caja pesos 2.000. Por lo tanto, el mayor de la cuenta caja, una vez constituido el fondo fijo, me quedó en cero. Los 1.500 me quedaron en el fondo fijo, en esa caja chica, destinado a gastos menores, y los 500 pesos que me sobraban, ya los metí en el banco. Opción 2, datos. Constitución del fondo fijo en 1.500, es decir, lo vuelvo, o sea, es una opción, un supuesto 2. El saldo mayor de caja es 1.000. Es menor a lo que quiero constituirlo. Me quedaban 1.000 pesos y ahora yo quiero constituir un fondo fijo de 1.500. Bueno, si yo a toda costa quiero tener un fondo fijo de 1.500, para constituirlo, ¿qué voy a hacer? Uso los 1.000 que tengo en la caja, emito un cheque por 500 pesos. Emito un cheque para ir a retirar, o bien voy a la cuenta y retiro con DNI de la cuenta de la empresa. Yo le busco la forma para obtener esos 500 pesos, o al cajero, si tengo forma de una cuenta de la empresa donde puedo obtener el efectivo, retiro esos 100 pesos y los pongo en el fondo fijo, en esta cajita. Después tengo otro caso que les puse, en el cual no tenía nada en caja, ya estaba saldada, no tenía un peso. Y quiero constituir un fondo fijo de 1.500. Y bueno, del único lugar que lo voy a poder sacar va a ser del banco.
¿sí? Emito un cheque, lo mismo, retiro el dinero por cajero autoservicio, la forma que se le ocurra, ¿sí? Para retirar el dinero, ¿sí? Los billetes, y ponerlos en esa cajita que se denomina fondo fijo. Les puse 3 ejemplos, ¿sí? Con los distintos escenarios que se nos pueden presentar. ¿Está claro? Va, para mí. Espero que les sirva para la registración en los trabajos prácticos. Profe, yo no entendí Sí. lo del saldo mayor de caja, que es de 1000. O sea, no entendí cómo es contablemente, cómo se registra contablemente. Hay un error en el apunte. Dice fondo fijo, activo que aumenta 1500, a banco provincia 500, a caja 1000. Dice 1500. Ah, por eso no entendía, me parecía Sí. 1500 y no entendía por qué. Es un error. Perfecto. ¿Sí? Corrijan. ¿Sí? ¿Está? Ese no da la partida doble. O sea, yo mismo me tengo que desaprobar. ¿Sí? Fíjense qué fácil que es equivocarse acá. Bueno, así como se dieron cuenta, bueno, tengan cuidado ustedes también en eso. Fíjense que ahí, por no controlar la partida doble, y no me di cuenta y seguí. Bueno, acá no daba la partida doble, claramente. Y es a caja 1000. ¿Era esa tu duda? Sí, era esa mi duda. Listo. Ahí está. Bueno, y en el C le puse que dijimos, bueno, si el saldo de caja es 0, directamente emitimos el cheque. Bien. Vamos con un ejemplo de ingresos por ventas en efectivo. Me abonan en efectivo. Si me abonan en cheque, listo, es valores a depositar. Si es cheques diferidos a cobrar, o sea, eso sigue lo mismo. El problema está con el efectivo. Cuando me ingresa efectivo, billetes o moneda, bueno, ¿cómo lo registramos? Utilizamos esta cuenta que se denomina recaudaciones a depositar. Dice, datos, factura a duplicado por mercaderías 1000 pesos, precio neto, contado efectivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo registro? Recaudaciones a depositar por 1210, ¿sí? El valor total de esa factura, a ventas, resultado positivo que aumenta en el haber por 1000, que es el precio neto, ¿sí? El resultado positivo, a IVA débito fiscal, pasivo que aumenta, ¿sí? en el haber por 210 pesos. Fíjense que continuamos y vamos incorporando otro tema, que en este caso es el fondo fijo, pero seguimos utilizando la registración con IVA. ¿Por qué es una venta? Bueno, porque es una factura duplicada. Y después le puse en B, se deposita la recaudación diaria. Bueno, Banco Provincia, cuenta corriente, supongo que la cuenta es en el Banco Provincia, a recaudaciones a depositar por 1210. No es necesario que lo hagan en el asiento siguiente, sino que lo más probable es que yo en el enunciado, en algún momento del trabajo práctico, les voy a poner que se efectúa el depósito. ¿Sí? Esto en la práctica diaria de un sistema de fondo fijo le va a pasar que van a estar establecidos los momentos en los cuales se deposita. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, porque tenemos un horario de depósito, no podemos depositar en cualquier momento. Bueno. Segundo, porque la idea es, al implementar el fondo fijo, es tener la menor cantidad de dinero, ¿sí? Y cuando tengo, tenerla en menor cantidad de tiempo. Si no, ¿para qué lo implemente el fondo fijo? No deja de tener sentido. Y entonces, si me ingresan fondos, utilizo la cuenta de recaudación y depositar. No tengo que usar caja. Lo primero que se nos ocurre poner es caja. Por la lógica, venimos caja. No, bueno, caja, cuando puse un sistema de fondos fijo, a partir de ese momento se anula la cuenta caja y utilizo esta cuenta. Ahora vamos a un ejemplo de compras. ¿Qué pasa cuando compro? Cuando gasto. ¿Sí? En ese caso, vamos a tener varias opciones, pero vamos a ver las principales. Tengo una factura original, ¿sí? Por mercaderías, esos 3000 precio neto, abonado de contado. Bueno, ¿cómo registro eso? Mercaderías, activo que aumenta por 3000,
a crédito fiscal, activo que aumenta por 630, a Banco Provincia cuenta corriente, 3.630. ¿Por qué utilicé? Dice abonado de contado. Bueno, yo puedo abonar de contado de muchas formas. Puede ser contado efectivo, contado con tarjeta de débito, puede ser con transferencia, ¿sí? Puede ser con pago común. Bueno, estoy abonando de contado. Entonces, ¿cómo lo abono? No lo puedo abonar en efectivo, ¿sí? Porque en la empresa no tengo efectivo, ¿sí? Recuerden que no poseo efectivo, lo voy a abonar a través de un cheque. Si yo tuviera efectivo porque cobré un dinero, ¿sí? Yo no les voy a poner que aboné en efectivo eso. ¿Por qué? Porque cuando implemento un sistema de fondo fijo, la idea es que el efectivo que ingresa, ¿sí? Se deposita. Luego sale a través del banco. Entonces, todos los pagos que yo haga los voy a hacer de forma bancarizada. ¿Y qué hace esto? Dar un mayor control a lo que es el circuito del dinero dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque para que el dinero salga del banco, se debe recurrir a la persona autorizada a firmar los cheques, ¿sí? O a realizar las transferencias, ¿sí? No siempre es la misma la que está comprando. A veces la persona que compra no es la que paga. Entonces, de esa manera establecemos un control entre pares. O a veces jerárquico. Eso es lo que les estaba explicando del punto A. Fíjense que el monto de la operación era significativo, era 3.630. El fondo fijo lo tengo en 1.500. ¿Sí? Lo que quería que se vea era eso. El punto B dice datos. Factura C original por artículos de librería, 850 pesos. Abonado, contado de efectivo. Bueno, este es el caso en el que voy a agarrar ese fondo fijo, ¿sí? Esos 1.500 pesos que yo tengo guardado, y voy a decir, bueno, agarro 850 y hago esos artículos de librería. Entonces, yo lo agarro el fondo fijo, y los compro, recibo la papelería y dejo el comprobante en ese cajoncito denominado fondo fijo. Les puse, en este caso no registramos nada hasta el momento del arqueo de fondo fijo. Recién ahí vamos a registrar eso. O sea, en ese momento no hacemos nada. Luego, en el C, dice factura original por toner y servicio técnico, precio neto 300 pesos, abonado de contado efectivo. ¿Sí? A ver. Bueno, luego tenemos el arqueo. ¿Sí? Dice, datos. Tomando en cuenta el ejemplo anterior y que al momento de realizarlo nos encontramos 2 billetes de 100 y uno de 50. ¿Cómo les quedaría el asiento? Hacer el arqueo de fondo fijo o cualquier arqueo, ya sea de caja o en este caso de fondo fijo, lo que tenemos que hacer es comparar un saldo contable, es decir, el saldo de una herramienta contable, como en este caso es el mayor de la cuenta caja, o en este caso, no cuenta caja, en este caso la cuenta fondo fijo, y yo miro el mayor de la cuenta fondo fijo, solamente tenemos un movimiento que es la constitución por 1.500 pesos. ¿Lo comparo con qué? Con la realidad. ¿Y qué es la realidad? Bueno, es agarrar ese cajoncito y ver qué tengo. ¿Y qué tengo que tener en ese cajoncito? Tengo una factura C por 850 pesos, una factura por el tóner y servicio técnico por 300 masiva, es decir, por 363, y debería tener efectivo. ¿Cuánto efectivo me dice que tengo? Me dice que tengo 250 pesos, 2 billetes de 100 y uno de 50. Me encontré con eso. Si yo cuento eso, me doy cuenta que no son los 1.500 pesos. No llega a ser 1.500 pesos. Porque sumo 850 más 300, perdón, más 363, porque es 300 masiva, y eso me da un valor que es inferior. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese caso estoy detectando que hay un
faltante del fondo fijo. Me está faltando plata. Debería haber más. ¿Sí? Debería haber más dinero. Entonces, como debería haber más dinero, detecto que hay un faltante de fondo fijo. ¿Cómo lo registro? Bueno, registro los gastos. Agarro la factura del gasto, perdón, de los artículos de librería y utilizo una cuenta de resultado negativo que puede ser papelería y útiles, gastos de librería, no recuerdo cuál era el plan de cuenta, pero cualquiera de las dos aplicaría. Resultado negativo por 850, me quedó corrido en el apunte. Gastos administrativos, porque entiendo que el gasto del tóner y el servicio técnico va a ser para la impresora de la parte administrativa, entonces lo determino como gastos administrativos. Resultado negativo por 300. A crédito fiscal, ¿por qué? Por el IVA de esa factura, que es una factura A, por 63 pesos. Y faltante de fondo fijo, que es una cuenta nueva, y que ustedes van a ver dentro de lo que es el plan de cuentas, seguramente tendrán la cuenta faltante de caja, faltante de fondo fijo, ¿sí? Es una cuenta de resultado negativo que representa, ¿sí? Ese dinero que está faltando. Eso es el resultado negativo. Y ustedes dirán, bueno, ahora lo que haces es dar de baja el fondo fijo, porque usaste el dinero del fondo fijo. Bueno, no. Lo que hacemos es directamente emitimos un cheque por la diferencia para completar el saldo del fondo fijo. Y acá es donde quiero que piensen. ¿Por qué? Yo les dije que en el mayor tengo registrado contablemente 1.500 pesos de fondo fijo. Nunca se movió ese saldo contable, no registré nada. Y ahora registro los comprobantes que tengo en ese cajoncito guardado, registro los comprobantes, y en vez de acreditar la cuenta fondo fijo, ¿sí? Lo que hago es reponerlo, repongo ese dinero. ¿Y qué hago? Emito un cheque por el dinero faltante para completar los 1.500. ¿Cuánto es el dinero faltante? 1.250 pesos. ¿Cómo sé que son 1.250? Porque 1.500 era el fondo fijo, 250 es el dinero que me encontré, son dos billetes de 100 y uno de 50. ¿Cuántos faltan? 1.250. Y si ustedes hacen la partida doble, les tiene que dar. En esta les tiene que dar. ¿Sí? Fíjense que abajo les puse una aclaración. Sí, ahora sigo. Se repone el fondo fijo emitiendo cheque para alcanzar el monto deseado de fondo fijo. Sí, me ibas a preguntar. Que ya está, creo, por terminar la clase. Quería hacer una consulta. Del práctico 6 al 10 son simplemente las registraciones contables, ¿no? Sí, O sea, solamente registraciones contables. Sí. Recordá que en las clases anteriores, o en la clase anterior, les indiqué cuáles eran los valores de las posiciones fiscales. Porque del 6 al 8 les indiqué cuáles eran los valores para que ustedes puedan corregirse ustedes si registraron correctamente. ¿Sí? Bien. No tienen que hacer los documentos en esos. Los prácticos de confección eran el 4 y el 5. El 9, si quieren, lo pueden avanzar y lo pueden hacer. Por ahí lo dejaría tal vez más para práctica, para un final, para ahora hacerlo. Va a haber algo de descuentos, que por ahí eso lo vamos a ver juntos. Por eso les decía, quería ver si tenían alguna duda como para enganchar con ese tema. Por el tema de los descuentos, que pueden tener ahí alguna dificultad. Nos conectamos si quieren un momento, así terminamos los ejemplos del fondo fijo. Vale. Hasta acá. ¿Les quedó claro esta primera parte? ¿Sí? ¿Cómo es el arqueo de fondo fijo? Sí. Usted, a ver, la lógica que indicaría, acreditemos fondo fijo y después evitar fondo fijo y acreditar banco. Para evitar esa doble registración, tenemos que ser prácticos a la hora de registrar contablemente, es decir, no duplicar los asientos. Directamente, como lo vamos a reponer,
Ahí están ingresando. Bien. Bueno. Entonces, vamos a ver otros casos que se nos pueden plantear, ¿sí?, a la hora de hacer el arqueo del fondo fijo. Un supuesto B dice, datos, tomando en cuenta los ejemplos anteriores y que al momento de realizarlo nos encontramos con 3 billetes de 100 y uno de 50. Es decir, vuelvo a apretar y digo, bueno, volvemos al arqueo. En el cajoncito, en vez de encontrarme 2 billetes de 100 y uno de 50, me encuentro con 3 billetes de 100 y uno de 50. Es decir, me encontré con 350 pesos en efectivo y además los comprobantes, ¿sí? La factura C y la factura A por estos gastos menores. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Ahora, en este caso, me encuentro con que hay más efectivo del que debería haber. Entonces, como hay más efectivo del que debería haber, comparo. A ver, el saldo de la realidad, ¿cuál es? Yo tengo 850 de una factura de papelería y útiles, 363 de los gastos administrativos, además 350 pesos. Eso me está dando, si lo sumo todo, ¿sí?, me da que yo tengo 1.563 pesos en total. Eso lo comparo con el saldo contable. ¿Cuánto es el saldo contable del fondo fijo? 1.500, porque nunca se movió, no hice ninguna registración en fondo fijo. Entonces, me está quedando que tengo un saldo positivo de 63 pesos. Me está sobrando plata. Algo raro, o alguien puso plata, o cuando pagué algo no le entregué todo el dinero, no sé lo que pasó, pero bueno, hay un sobrante de fondo fijo. Entonces, ¿cómo registro este arqueo? Bueno, los gastos los registro igual. Papelería útiles por 850, resultado negativo en el debe, gastos administrativos por resultado 300, IVA crédito fiscal por 63, A sobrante de fondo fijo, ¿sí?, por 63 en este caso, ¿sí?, a Banco Provincia por 1.150. Fíjense, ¿cómo determino el saldo del cheque que voy a emitir, que representa esta cuenta Banco Provincia? Si el saldo deseado del fondo fijo es 1.500, también en el cajoncito de fondo fijo me quedaron 350 pesos, para completar, para llegar a 1.500, ¿cuánto tengo que retirar del banco de efectivo? 1.150. Entonces, emito un cheque por 1.150, voy corriendo al banco, saco los billetes, vengo y los meto en el cajoncito. Más los 350, vuelvo a tener los 1.500 y vuelve a empezar el periodo. La próxima semana vamos a gastar con ese dinero y volveremos a hacer el arqueo cuando lo establezcamos. ¿Sí? Y ahí registramos nuevamente. Y si usamos, lo vamos a reponer como emitiendo un cheque, retirando el efectivo, como sea del banco. Luego, también se los aclaro ahí, se repone el fondo fijo emitiendo cheque para alcanzar el monto deseado de fondo fijo. ¿Está? Bien. Esos dos casos son en los cuales tengo sobrante y faltante y se repone el fondo fijo. Es decir, el fondo fijo, el valor de lo que tengo constituido el fondo fijo, que estableció la empresa, no es que es algo que yo pongo, acá es un ejemplo. La empresa va a decir, bueno, consideramos que el gasto necesario, capaz que no son 1.500, capaz que son 150.000 pesos. Pero bueno, lo va a establecer la empresa, ¿sí? Bien, con la suficiente autoridad para hacerlo. Luego tenemos el caso C, en el cual en realidad hay muchas variantes, pero yo les puse las más significativas y para que ustedes ya entiendan la mecánica. Después se les va a hacer más sencillo si entienden el concepto. Datos. Tomando en cuenta los ejemplos anteriores, que al momento de realizarlo encontramos con 3 billetes de 100 y uno de 50. Pareciera que fuera el caso B, ¿sí? Es muy igual. Además, se desea aumentar el monto del fondo fijo en 100. Es decir, yo tenía un fondo fijo constituido en 1.500 y me di cuenta como que me quedo muy corto, como que
necesitaría que tener más plata para gastar en la semana, o en la semana, o en el día, el periodo que establezcamos para hacer el arqueo. Por lo tanto, lo que hacemos es aumentarlo. Lo llevamos de 1.500 a 1.600, es decir, lo aumentamos en 100 pesos. Entonces, ¿cómo queda la registración contable? Primero determino el faltante o sobrante. El sobrante es de 63 pesos, porque es lo mismo. ¿Sí? Los comprobantes son los mismos, el efectivo es el mismo, lo comparo con la realidad, el saldo del fondo fijo es 1.500, menos, 1.563 la realidad, lo que encontré en el cajoncito, menos los 1.500 del registro contable, sobrante 63. Eso queda igual. Pero ahora fíjense que en el asiento, ¿cómo les queda? Papelería útiles por 850, gasto administrativo 300, IVA crédito fiscal 63, eso igual. Como lo aumento el fondo fijo en 100, ahora sí tengo que utilizar la cuenta fondo fijo. Fondo fijo, activo que aumenta por 100. El sobrante, es un resultado positivo. Banco, provincia, cuenta corriente, 1.250. ¿Y por qué 1.250? Porque el saldo deseado de fondo fijo, el nuevo saldo, 1.600, yo quiero tener 1.600, menos lo que me quedaba en el cajoncito, eran 350, 1.600 menos 350, me da 1.250. Ese es el cheque que emito. Y a partida doble, obviamente, me está dando correctamente. ¿Sí? Es decir, acá no solo determino el sobrante y faltante, es decir, es un arqueo donde determino el sobrante y faltante, y además decido aumentarlo. Lo aumento. ¿Sí? Obviamente, si lo aumento también les voy a poner un caso de disminución. Es el caso D. El caso D dice, datos, tomando en cuenta los ejemplos anteriores y que al monitorizarlo encontramos billetes de 100 y 50, bueno, justo les puse el caso de sobrante para enganchar con la disminución o aumento, pero podría haber sido el caso anterior, hubiera sido en vez de sobrante, faltante. Esto lo pueden ver ustedes claramente. Además, se desea disminuir el monto del fondo fijo en 200. Entonces, ahora al revés. Ahora decimos, como que es mucho 1.500 para la empresa, entonces lo vamos a bajar. Queremos que no haya tanta plata en la caja chica esa. Queremos que sean 1.300. Es decir, teníamos 1.500, queremos que baje en 200. ¿Cómo lo registro? Bueno, en este caso, si yo tengo que en el libro mayor me dice 1.500, yo lo quiero bajar en 200 al fondo fijo, claramente cuenta de activo, saldo deudor, tengo que acreditarla, la cuenta fondo fijo, por 200 para que llegue a un saldo de 1.300, ¿no? Entonces, el asiento les queda. Los gastos, igual. Registro las facturas. De la misma forma. Papelería útiles, gasto administrativo, IVA crédito fiscal. Registro el sobrante y recuerda, contable. Saldo de la realidad. ¿Cómo obtengo el saldo de la realidad? Sumo el efectivo más los comprobantes. El saldo de la realidad. Le resto el saldo contable, el saldo que tengo registrado en el mayor, en una herramienta contable. Bueno, eso me dio el sobrante ese de 63. Y dijimos que decido disminuir el fondo fijo. Bueno, lo disminuyo como acredito la cuenta fondo fijo por 200, fíjense, activo que disminuye en el haber, y repongo el dinero que me falta. ¿Por qué? Porque yo dije, ahora quiero tener un fondo fijo de 1.300. Lo tenía en 1.500, lo bajo a 200, por 200 pesos, quiero tenerlo constituido por 1.300. ¿Cómo hago para tener 1.300? Si yo, cuando conté que había 350. Bueno, 1.300 menos 350 me da 950. Emito un cheque de pago común, obviamente, voy corriendo al banco y retiro el dinero. O voy al cajero con la tarjeta y retiro el dinero. ¿Sí? Y de esa manera vuelvo a tener el dinero que quiero. Ahora no 1.500, sino un poco menos, 1.300. ¿Sí? Y esa es la operatoria que se va a dar con lo que es el fondo fijo. ¿Sí? Espero que haya sido claro. ¿Les quedó alguna duda de esto que vimos?
¿Sí? Si algún valor se me pasó de la partida doble, me lo hacen saber, lo vemos y se corrige. ¿Sí? Así como me pasó con el otro. Pero en general, bueno, esto es, si ustedes logran entender esta parte, cuando hagan los trabajos prácticos no van a tener problemas. Los trabajos prácticos de fondo fijo se los voy a estar subiendo también en el transcurso de la semana. Es un repaso del resto, pero se incorpora el fondo fijo. Es decir, si logramos enganchar lo que es el IVA y después hacerlo de fondo fijo, todo viene de la mano. ¿Sí? No es que son temas que los dejamos de lado, sino que vamos incorporando, trabajamos siempre lo mismo, siempre registramos con IVA, siempre ahora van a hacer el libro mayor de las cuentas IVA débito, IVA crédito, y van a hacer la posición fiscal. ¿Sí? En estos prácticos, todos van a tener que hacer la posición fiscal. ¿Sí? Bueno, espero que sigan bien. Si les queda alguna duda en particular, me lo preguntan ahora. O en parcial. Yo tengo una duda, pero por ahí es no de este tema, pero ahí en el práctico, sí, cuando habla de precio neto y precio neto dice, sí, ¿por qué le calcula sobre los 300 el IVA y no dice precio bruto? No, el precio bruto o precio final es el precio que incluye el IVA. ¿Sí? Cuando hablamos de precio neto, es el precio que no tiene IVA, el precio neto de la mercadería, el neto grabado o base imponible. Puede ser que en alguna, ¿cómo se llama? En algunos libros lo relacione al revés, como el precio bruto libre de impuestos. No debería. No debería. A ver, puede ser que lo esté hablando por otro, esté enfocado a otro, el bruto o neto esté destinado a otro concepto. La realidad es que siempre a nivel impositivo, porque acá se mezcla lo impositivo con lo contable, siempre se denomina a precio neto o precio neto grabado, y yo le saco el grabado para no mezclarlo tanto, pero precio neto grabado es aquel precio del producto de la mercadería que no tiene incluido el impuesto al valor agregado, ni otros impuestos, obviamente. ¿Sí? O por lo menos en nuestra cátedra lo manejamos así, y es creo que es el criterio general. Habría que ver qué libro leíste o sobre qué estaba tratando. ¿Sí? En este caso precio neto es el precio sin impuestos. Ahora, cuando estamos hablando, ojo, para no te confundas con cuando hablamos de una factura B. Cuando hablamos de una factura B, yo les voy a dar el precio neto. Podría, ¿sí? Para complicarles un poco la existencia, pero yo les voy a dar seguramente el precio final o precio total. ¿Sí? Y ahí lo que les doy es el precio, el valor que ustedes van a tener comprobante. En la factura B, como dijimos, no está discriminado. Tienen el precio final. Es el precio neto más el IVA, precio total o precio final. No lo hablo como bruto, pero a mí sería el precio bruto. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando se habla de bruto es sin deducir gastos, cuando hablas de bruto. ¿Sí? No lo mezclaría con el impuesto. Eso claro, también está depende mezclando liquidación está mezclando liquidación con la facturación. Porque cuando vos haces una liquidación de sueldo, ahí sí hablas de bruto y claro, neto. bueno, puede ser, también. Y no, puede ser. ¿Sí? También puede haber, a ver, en esto también hay mucho de criterio profesional o criterio de los autores. Pero no lo vería como bruto. El bruto estamos hablando por ahí de otras cosas. ¿Sí? Claro. No lo mezclaría. Por ahí, no me acuerdo quién me había preguntado, si Jonathan o... Jonathan. Bueno, no lo vería por ese lado, ¿sí? En esta cátedra lo manejamos de esta forma. El precio neto es cuando yo te hablo del precio propio de la mercadería o del servicio sin incluir el IVA. Es el valor que vos vas a tener como base imponible o como precio neto grabado en el comprobante. ¿Sí? Entonces, en este caso, como yo les dije, es
una factura, creo que era A original, y precio neto 300, bueno, el precio final o precio total de ese comprobante son 363. 300 de neto, IVA 63 pesos, total 363. ¿Sí? Bien. Bueno, espero haber sido claro, y cualquier cosa lo podemos ver. Es más, puede ser que tengas alguna bibliografía que lo haya trabajado de esa forma, y para ellos bruto es cuando no tiene IVA. A mí me cuesta creerlo, pero puede ser. Hay muchas cosas que por ahí depende de la forma en la que lo trates, lo puedes escribir de una forma u otra. Claro, lo asociaba a esta como lo vamos dice, a trabajar de la otra. No quiero, claro. por eso no quiero mezclarles al resto. ¿Sí? Bien, lo asociaba como... ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? No sé si alguien me iba a preguntar algo. Profe. Sí. ¿Podría dar el resultado del práctico 9 como lo hizo la vez pasada? Así vemos, a ver cómo el vamos. El práctico 9, a ver, me fijo si lo tengo acá. Si lo tengo acá, se los paso. Lo que pasa es que justo el práctico 9, ese también quería ver, no sé cómo estábamos con los tiempos. A ver si podemos ver otros temas para poder verlo. Quería verlo con ustedes todo el trabajo práctico. Ah, bueno, listo. No éramos. Pero no, lo podemos ver, ¿eh? Si lo tengo acá, tengo la resolución a mano, se los paso. Este terminaba. ¿Qué fecha terminó? 31 del... Bueno, acá tenían dos posiciones fiscales. Tenían una el 30 del 7 y una en agosto. La del 30 del 7, la posición fiscal que ustedes van a registrar al final del mes julio, del práctico 9, les da débito fiscal 1.756,77, a IVA crédito fiscal 1.613,85, a IVA a pagar 142,92. Esa es la posición del 30 de julio, ¿sí? Que abarca el periodo julio. Y la de agosto, vamos a ver si lo tengo acá, la de agosto les da débito fiscal 232,47, a IVA a pagar 232,47. La de agosto tienen solamente débito fiscal, no tenían crédito fiscal. ¿Sí? Así les quedan las posiciones fiscales del punto 9, del trabajo práctico 9. Es probable que tengan alguna dificultad, sé que es un poquito más complejo ese trabajo práctico, y lo vamos a... que quiero, ¿sí? Lograr, si podemos en un encuentro, hacer la resolución punto por punto, por lo menos de los puntos más conflictivos, que pueden ser los que tienen descuentos. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Próximo encuentro, ¿sí? Los que no hicieron prácticos 6, 7, 8, 9, inténtenlo hacer. Háganlos, por favor. Ya les voy a estar subiendo los prácticos siguientes que van a versar sobre fondo fijo. ¿Sí? Y cualquier duda me vuelven me contactan por el foro, ¿sí? Si tienen alguna duda puntual, cosa de que vea el resto, la respuesta, ¿sí? Y les puede permitir avanzar sin tener que esperar al día del encuentro. Bueno, buen fin de semana. Buenísimo, gracias. Saludos. Buena semana. Un fin de